Cuando mi querida amiga Clara anunció su compromiso, su nuevo prometido, Leo, desestimó de inmediato mis sinceras preocupaciones, apoderándose de todo. Apenas me reconoció, como si no existiera. Simplemente asentí, con un miedo frío apoderándose de mí. Pero vi la verdad tras su sonrisa refinada. Esta es la historia de cómo lo descubrí todo. Dale a me gusta, comparte, y dime desde qué ciudad me escuchas. El mundo tenía una forma de cambiar sin previo aviso. En un momento, estaba tomando un café tibio, contemplando el aburrido horizonte de la ciudad desde la ventana de mi cocina, y al siguiente, mi teléfono vibró con el identificador de llamadas de Clara. Y todo cambió. Clara, mi Clara. No mía en un sentido romántico, por supuesto, sino mía como algunas amistades se graban en tu ADN, un vínculo forjado a lo largo de años de risas compartidas, consuelo silencioso y comprensión tácita. Sus llamadas siempre eran un momento culminante, un rayo de sol en mi vida, por lo demás predecible. Esta llamada, sin embargo, se sentía diferente incluso antes de contestar. Había una urgencia en el timbre, una alegre cacofonía que vibraba por el dispositivo. «Arthur, no te lo vas a creer». Su voz, normalmente una melodía tranquilizadora, era una exclamación aguda, rebosante de alegría incontenible. «Estoy comprometida». Las palabras me cayeron como un jarro de agua fría, y al instante se convirtieron en una ola de calidez. ¿Comprometida? ¿Clara? Mi mente corría, intentando recordar cualquier mención de un novio serio. Sabía que había estado saliendo con alguien nuevo, un romance relámpago que había insinuado, pero compromiso fue increíblemente rápido. Aún así, mi instinto inmediato fue pura felicidad por ella. Clara se merecía toda la alegría del mundo. ¿Comprometido? ¡Increíble, Clara! ¿Quién es? Cuéntamelo todo. Me apoyé en el mostrador, con una sonrisa sincera dibujándome en el rostro. Soy Leo Sterling. Su voz casi cantaba. Está aquí. ¿Quieres saludarlo? Antes de que pudiera procesar el nombre o siquiera formular una pregunta, la pantalla cambió. El rostro de Clara, aún sonrojado por la emoción, se movió ligeramente, y otro hombre entró en escena, rodeándola con el brazo por la cintura en un gesto a la vez delicado y extrañamente posesivo. Mi sonrisa se desvaneció. Apenas un instante. Era él. Leo Sterling. Estaba impecablemente vestido, incluso para una videollamada informal, con una camisa oscura y almidonada que le ceñía el cuerpo. Llevaba el pelo peinado hacia atrás, con un estilo artístico, y sus rasgos eran afilados, casi esculpidos. Tras él, el fondo lo decía todo. Un apartamento amplio y ultramoderno con ventanales que daban a lo que supuse era una impresionante vista de la ciudad. Obras de arte costosas adornaban las paredes, y la decoración minimalista emanaba un aire de opulencia refinada, casi clínica. Mi reacción inmediata y visceral fue una inexplicable inquietud. Era demasiado elegante, demasiado refinado, demasiado perfecto. Era una corazonada, un instinto que me decía que algo no encajaba, aunque toda mi lógica me decía que era un partido impresionante. «¡Arthur! ¡Él es Leo!», gritó Clara, sonriéndole. Leo esbozó una sonrisa practicada que pareció detenerse justo antes de sus ojos. «Arthur, un placer conocerte por fin. Clara habla muy bien de ti». Su voz era profunda, resonante, y con una cadencia casi hipnótica. Cada palabra fue pronunciada con precisión, cuidadosamente elegida. «Leo, es un placer», respondí, intentando mantener su compostura, aunque mis alarmas internas aún sonaban débilmente. No esperó a que le hiciera preguntas. En cambio, se lanzó a una breve y segura descripción de sí mismo. «Estoy en el mundo de las criptomonedas, Arthur. Es un mercado dinámico y volátil, pero si juegas bien tus cartas, las recompensas son exponenciales». Hizo un gesto vago con la mano libre, la que no rodeaba a Clara. «Empecé con poco, pero con buen ojo y un poco de riesgo calculado, construí un gran imperio. Clara y yo tenemos grandes planes. Viajar por todo el mundo, expandir nuestras inversiones y dejar una huella real en el mundo». Su relato era impresionante, sin duda. Pintaba una imagen de ambición, éxito y un futuro rebosante de posibilidades. Pero mientras hablaba,
Su mirada, oscura y penetrante, parecía rozar la mía, sin detenerse nunca del todo, siempre cambiante, como si buscara una audiencia en lugar de entablar una conversación personal. Y esa mano en el hombro de Clara no era un toque suave ni tranquilizador, era como un ancla, sujetándola, definiendo su propiedad. «Todo ha pasado tan rápido», intervino Clara, sin perder la ilusión. «Nos casamos en 2 meses. ¿Te lo puedes creer? En el Fairmont San Francisco». Me quedé boquiabierta. ¿2 meses? El Fairmont no solo era un plazo ridículamente corto para una boda de esa magnitud, sino que el Fairmont San Francisco era uno de los lugares más solicitados de la ciudad. Había que reservarlo con años de antelación, no con semanas. ¿2 meses? Repetí, con la voz delatando mi incredulidad. Clara, qué repentino. ¿El Fairmont? ¿Cómo lo conseguiste? La sonrisa de Leo se tensó, pasando de una exhibición pulida a algo rígido. Apretó el hombro de Clara. Una cancelación de última hora, Arthur. Fortuito, ¿no te parece? Hay cosas que simplemente están destinadas a ser. Su tono era despectivo, sutilmente indicando que mis preguntas eran intrusivas, innecesarias. Sentí una punzada de fastidio, pero la reprimí. Era el momento de Clara. Aún así, no podía quitarme la sensación de que algo no cuadraba. Una cancelación fortuita en un lugar tan prestigioso, 2 meses después, era una coincidencia desbordante. Mientras Leo hablaba, un destello dorado me llamó la atención. Estaba girando distraídamente un pesado anillo dorado en su meñique de la mano izquierda. El movimiento fue pequeño, casi imperceptible, pero era un tic nervioso, una pequeña grieta en su por lo demás inquebrantable y pulido exterior. Era un detalle que gritaba incongruencia, una manifestación física de la inquietud que se instalaba en mi estómago. Clara, ajena a las corrientes de aires, continuó con entusiasmo. Y Leo se encarga de todo, hasta el último detalle. Es tan eficiente, Arthur, que no te lo creerías. No tengo que preocuparme por nada. Se inclinó hacia él, una imagen de felicidad y confianza absoluta. Se me encogió el corazón. Una sensación fría y pesada me recorrió el pecho. Leo lo manejaba todo. Eso significaba que tenía el control total. Clara, mi Clara, independiente y capaz, parecía haberse entregado por completo a este hombre después de conocerlo tan poco tiempo. No era el alivio de una carga compartida. Se sentía como si hubiera tomado el control por completo. «Es maravilloso, Clara», conseguí decir, forzando una calidez en mi voz que no sentía. «Me alegro muchísimo por los dos. Leo, espero conocerte en persona pronto». «En efecto», respondió Leo, con la sonrisa aún tensa. «Organizaremos algo. Quizás una cena después de la luna de miel». Sus palabras parecían menos una invitación y más una amable postergación, una forma de mantenerme a distancia. La llamada terminó unos minutos después, la despedida de Clara aún llena de alegría efervescente. Pero para mí, la emoción persistente distaba mucho de ser alegre. Me miré fijamente en la pantalla oscura, con el rostro arrugado por la preocupación. La confianza tranquila, el apartamento caro, el éxito de las criptomonedas, la boda apresurada, la mano posesiva, la mirada evasiva, el tono despectivo, el anillo nervioso en el meñique, la entrega total de Clara. Todo se arremolinaba en una sola sensación abrumadora. Algo en Leo Sterling estaba profundamente mal. Era demasiado perfecto, una fachada inmaculada que ocultaba algo inquietante, algo que sabía, en el fondo, que no podía ignorar. La inquietud que sentí tras la llamada de Clara para anunciar su compromiso no desapareció. Al contrario, se agravó, un zumbido sordo bajo la superficie de mi vida diaria. 13 días transcurrieron lentamente, cada uno un tormento de preguntas sin respuesta y vagas ansiedades. Me encontré repasando cada matiz de la presentación de Leo, cada sonrisa forzada, cada mirada evasiva. Mi instinto me gritaba que algo andaba mal, pero no tenía nada concreto a lo que aferrarme, solo un tapiz de sutiles rarezas. Consideré llamar a Clara, intentando sondear con delicadeza, pero la idea de empañar su radiante felicidad, incluso con preocupaciones válidas, me parecía una traición. Así que esperé, inquieta e intranquila. Entonces llegó la llamada, no de Clara, sino de Leo. Su voz, normalmente tan suave y segura,
tenía un tono cortante, un toque inusual. «Arthur», empezó, evitando cualquier cortesía, «¿podríamos vernos? Tengo algo muy importante que hablar, de hombre a hombre, si no te importa». Sugirió un café de lujo en Midtown Manhattan, un lugar que yo sabía que era discreto y siempre silencioso. La petición consolidó mi temor. No era una charla informal. Era exactamente el tipo de conversación que temía. Llegué primero, tomando mesa en un rincón tranquilo, intentando calmar los nervios con un café solo bien cargado. Cuando Leo entró, iba, como siempre, impecablemente vestido. Un traje oscuro a medida, corbata de seda y zapatos relucientes. Parecía el exitoso magnate de las criptomonedas que decía ser. Sin embargo, bajo su apariencia pulida, algo no cuadraba. Su habitual paso seguro dio paso a una ligera vacilación, y sus ojos recorrieron la sala antes de posarse en mí. Al acercarse, noté un sutil temblor en su mano al ajustarse el gemelo. Parecía nervioso. A pesar del traje caro y la sofisticada calma que transmitía, emanaba una energía ansiosa que contrastaba totalmente con la del hombre que había visto en la videollamada de Clara. Se acomodó en la silla de enfrente, con la postura rígida. Pidió un espresso, pero no lo tocó mientras se lanzaba a su discurso. «Arthur», empezó, con la voz más baja de lo habitual, casi un susurro conspirativo, «no te contaría esto si no fuera absolutamente crucial. Sabes que estoy en el mundo de las criptomonedas. Es una empresa fantástica, pero tiene sus propios desafíos». Hizo una pausa y respiró hondo. «Actualmente, mis principales instrumentos de inversión están temporalmente congelados. Una revisión regulatoria. Nada nefasto, claro está. Solo el protocolo estándar cuando se trata de transacciones internacionales de gran volumen. Es un cuello de botella, una pausa temporal hasta que se cumplan por completo los protocolos de cumplimiento». Mi escepticismo interno se encendió. «Congelado temporalmente». Era una frase conveniente. Sabía lo suficiente sobre el mundo de las criptomonedas como para entender que los activos podría estar atado, pero la forma en que lo presentó parecía un poco demasiado ensayada, un poco demasiado ordenada. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa y las manos fuertemente entrelazadas. El anillo dorado de su meñique brillaba. «El problema, verá, es el Fairmont. Tienen una política férrea para las reservas de eventos. Pago completo por adelantado para una boda de esta magnitud, dado que fue una cancelación de última hora. No negociable. Mis activos son considerables, más de $2 millones, pero están inmovilizados. Y liquidarlos ahora, mientras esta revisión está en curso, significaría pérdidas enormes y devastadoras. Me refiero a una devaluación catastrófica de mi cartera, todo debido a la volatilidad del mercado durante la congelación». Me miró, y su mirada finalmente sostuvo la mía, desesperada y suplicante. «Necesito un puente, Arthur. Una solución a corto plazo. Un préstamo, por así decirlo. $50.000. Cubriría el local y algunos depósitos inmediatos. Te prometo que, con intereses, te lo pagaré todo para fin de año. Mis activos estarán descongelados mucho antes, y recuperaré mi liquidez total. $50.000. La suma flotaba en el aire entre nosotros, pesada y audaz. Era una cantidad considerable. Desde luego no era calderilla. Mi mente daba vueltas, sopesando mi amistad con Clara frente a la persistente duda sobre Leo. Como si anticipara mi vacilación, sacó una elegante carpeta de cuero de su maletín. La deslizó sobre la mesa. «Entiendo tu aprensión, Arthur. Esto es muy inusual, pero quiero asegurarte mi solvencia». Abrí la carpeta. Dentro había varios documentos brillantes de aspecto oficial. Supuestamente, eran extractos de varias instituciones financieras que detallaban tenencias de criptomonedas, carteras de inversión y cuentas bancarias, todo por un valor de más de $2 millones. La letra era nítida, los logotipos, imponentes. Todo en ellos denotaba legitimidad, demasiada legitimidad quizás. Eran casi, también liso, con una presentación impecable, sin el típico desorden burocrático ni las pequeñas imperfecciones que cabría esperar. Mi instinto, el mismo que me había advertido sobre él semanas atrás, me decía que estos documentos, aunque visualmente atractivos, estaban sospechosamente impecables. La voz de Leo, ahora impregnada de una emoción casi cruda, interrumpió mi análisis. «Arthur, amo a Clara, más que a nada.
Se merece la boda de sus sueños, un verdadero cuento de hadas. Ha pasado por tanto en su vida, y quiero darle esto, quiero darle todo. No puedo decepcionarla, no ahora, no cuando estamos tan cerca. Si pierdo este lugar, si no puedo hacer estos pagos, se le romperá el corazón, y lo arruinaría todo. Por favor, Arthur, no te lo pediría si hubiera otra opción. Sus palabras, en particular la mención de Clara y su felicidad, me conmovieron profundamente. Mi afecto por Clara era profundo e inquebrantable. La idea de verla devastada, de ver su boda soñada derrumbándose por algún contratiempo económico, era insoportable. Estaba jugando con mis instintos protectores, con mi lealtad hacia ella, y estaba funcionando. A pesar de las alarmas que me sonaban en la cabeza, la imagen de la radiante sonrisa de Clara en la videollamada eclipsó mis sospechas. «De acuerdo, Leo», dije, con las palabras pesadas en la lengua. «Lo haré, pero con una condición». Levantó la vista, con los ojos abiertos, llenos de alivio y expectación. «Lo que sea, Arthur». «Clara nunca se entera de esto», dije con firmeza. «No necesita este estrés, y menos antes de su boda. Esto es entre tú y yo. ¿Entiendes?» Leo asintió vigorosamente. Con una genuina oleada de alivio inundó su rostro, desvaneciendo momentáneamente su actitud reservada. Por primera vez, parecía verdaderamente vulnerable, verdaderamente agradecido. «Por supuesto, Arthur, ni una palabra. Tienes mi palabra. Gracias. Muchísimas gracias. Lo estás salvando todo». Saqué mi chequera. La acción me pareció extraña y trascendental. Sentía la mano pesada al anotar la suma. Mi mente era un torbellino de emociones contradictorias. Al arrancar el cheque y entregárselo, sus dedos rozaron los míos y sentí un ligero escalofrío. Lo cogió, examinando los números con atención antes de doblarlo con cuidado y guardarlo en el bolsillo de su chaqueta. Su sonrisa, aunque todavía un poco tensa, reflejaba una genuina alegría triunfal. Charlamos un rato, pero mis pensamientos ya estaban en otra parte. En cuanto me levanté para irme, me invadió una profunda sensación de pavor, una sensación de pesadez que me hundía como un ancla. Un arrepentimiento, agudo y frío, atravesó la fugaz calidez de haber ayudado al prometido de mi amiga. Había dejado que mi preocupación por Clara se impusiera a mis instintos. Debería haberlo presionado más. Debería haber pedido extractos bancarios verificables, no impresiones en papel satinado. Debería haber investigado. Los $50.000 me parecían un chivo expiatorio, ofrecido a un lobo con piel de cordero, y supe, con una certeza que me heló la sangre, que acababa de cometer un terrible error. El cheque de $50.000 se sentía como un carbón encendido en mi mano al entregárselo a Leo. Habían pasado 6 días desde aquella inquietante reunión en el café de Manhattan, y el miedo que sentí al marcharme no hizo más que intensificarse, convirtiéndose en una ansiedad omnipresente que me corroía constantemente. Mi apartamento de Brooklyn, normalmente un santuario de tranquila soledad, ahora se sentía como una jaula, amplificando cada pensamiento desbocado. El sueño se convirtió en un lujo que no podía permitirme, robado por la constante mirada evasiva de Leo, sus sonrisas forzadas y los documentos sospechosamente pulidos. Caminé de un lado a otro por mi sala de estar. La alfombra desgastada y familiar bajo mis pies no me ofrecía ningún consuelo. Mi mirada se posó en una fotografía enmarcada sobre la repisa de la chimenea. Eleanor, mi difunta esposa. Su sonrisa, serena y cómplice, parecía burlarse de mi situación actual. Eleanor, con su fuerza serena y su integridad inquebrantable, siempre había sido mi brújula moral. Casi podía oír su voz, tranquila y firme, haciendo eco de una verdad que repetía a menudo. La verdad es más importante que la comodidad, Arthur. Siempre. Sus palabras resonaron profundamente ahora, un marcado contraste con la cómoda mentira que estaba permitiendo que se desplegara, una mentira que me estaba devorando. Mi mano se cernía sobre mi teléfono. El contacto de Clara brillaba en la pantalla. Deseaba desesperadamente llamarla, para advertirle sutilmente. Pero la imagen del rostro aliviado de Leo, su sincero agradecimiento y mi promesa explícita de mantener este préstamo en secreto me detuvieron. Había dado mi palabra. Una parte de mí, la que se aferraba a las anticuadas nociones del honor, se sentía atada a esa promesa, por absurda que ahora pareciera. Sin embargo, otra parte,
El instinto paternal de proteger a Clara me gritaba que la rompiera. El conflicto interno se prolongó durante otra hora agonizante hasta que surgió la necesidad de saber. La insistencia en reunir alguna información me impulsó a llamar. Respiré hondo, intentando calmar el temblor de mi voz. Cuando Clara respondió, su voz era ligera, despreocupada, completamente ajena a la confusión que estaba viviendo. «Arthur, ¿todo bien?», preguntó con una sonrisa perceptible en su voz. «Todo bien, cariño». Mentí, forzando un tono desenfadado. Solo llamaba para ver cómo van los preparativos de la boda. «¿Todo va según lo previsto?». «Oh, Arthur, es increíble». Su entusiasmo era contagioso, y por un instante, casi me permití creer que todo era realmente maravilloso. Leo es realmente increíble. Está manejando todo. Y quiero decir, todo. La banda, el fotógrafo, los arreglos florales, incluso la comunicación con el personal del hotel. Lo tiene todo bajo control. Sinceramente, no tengo que mover un dedo. Es como si estuviera creando una boda de ensueño de la nada. Sus palabras, que pretendían transmitir felicidad, me invadieron una nueva oleada de gélida inquietud. Manejarlo todo. La frase recordaba a las palabras de Leo en nuestra primera videollamada. En aquel entonces, me había provocado una sensación de frío. Ahora, al saber que mis $50.000 probablemente financiarían ese todo, se consolidó en un temor profundo. No solo estaba siendo servicial, estaba tomando el control total. Mi dinero estaba potenciando su farsa, fuera la que fuese. La imagen que surgió no fue la de una colaboración compartida en la planificación de una boda, sino la de Leo, orquestando todo el evento, con Clara como una espectadora encantada, pero pasiva. Intenté desviar la conversación con cuidado hacia Leo, alejándola de los detalles rimbombantes de la boda. Qué eficiente de su parte, Clara. Parece un hombre muy capaz. Pero lo conoces bien, ¿verdad? O sea, no hace mucho que lo conoces, ¿verdad? Hubo un cambio sutil en su tono, un ligero endurecimiento que reconocí. Clara, cuando se sentía cuestionada o juzgada, podía oponer una defensa formidable. «Arthur», dijo, perdiendo algo de su tono alegre, «¿qué se supone que significa eso? Claro que lo conozco bien, lo suficiente como para saber que es el hombre con el que quiero pasar el resto de mi vida». «No, cariño, no me refería a eso», aclaré rápidamente, arrepintiéndome de mi torpeza. «Es que siempre has sido tan cautelosa, tan considerada con estas cosas, y todo esto ha sucedido tan rápido». Clara suspiró, con una leve impaciencia en la voz. «Arthur, tú me enseñaste a confiar en mis instintos, ¿recuerdas? A escuchar mi instinto. Y mi instinto sobre Leo es que es perfecto. Es todo lo que siempre he deseado. Es amable, exitoso, atento, me hace sentir segura. Es perfecto». La palabra «perfecto» flotaba en el aire, como una campana que hacía sonar mis peores temores. Era la misma palabra que había usado para describir mi inquietud inicial con él. Demasiado perfecto. Sentí una oleada de frustración, una necesidad desesperada de romper su burbuja mágica, pero la promesa a Leo, esa orden de censura de $50.000, me silenció. ¿Cómo podía advertirla sin revelar el préstamo? ¿Cómo podía explicarle mis vagas sospechas sin parecer un padre celoso y sobreprotector? Era imposible. Estaba atrapado. «Claro, cariño», concedí, forzando una sonrisa, sabiendo que no podía verla. «Solo estoy siendo un padre normal, preocupándome. Solo quiero que seas feliz». «Soy feliz, Arthur. Más feliz que nunca. Tengo muchas ganas de que veas cómo todo cobra sentido». La conversación terminó poco después, dejándome aún más aislada y agobiada. Colgué el teléfono. El frío temor regresó con más fuerza. La inquebrantable confianza de Clara en Leo y su desdén por mis preocupaciones solo acentuaron mi miedo. Me acerqué a mi escritorio y tomé el diario de cuero desgastado de Eleanor, el que a veces escribía, una conversación silenciosa con su memoria. Destapé el bolígrafo y comencé a escribir, intentando articular el nudo de miedo y confusión que sentía en el estómago. 6 días desde el préstamo. La felicidad de Clara es aterradora. Leo controla cada aspecto de la boda, aparentemente con mi dinero. Ella dice que es perfecto. Es esa perfección la que me da escalofríos. Eleanor, me siento como si estuviera caminando por la cuerda floja, sabiendo que he cometido un error, pero incapaz de retractarme sin herir a Clara. Seré un tonto,
¿Cegado por un hombre manipulador? ¿O seré un buen padre, intentando protegerla de algo que no puedo identificar? Este secretismo es asfixiante. Debería haber seguido mi instinto desde el principio. Esto me parece mal. Todo. 3 días después de mi llamada con Clara, que me causó mucha ansiedad, aterricé en San Francisco. El aire de la costa oeste era fresco, pero me dolía la cabeza con los efectos persistentes del jet lag y la constante inquietud. Clara había insistido en que llegara temprano para una cena familiar preboda como Dios manda, con Leo. Le Bernardin, había dicho, un nombre que evocaba imágenes de servicio impecable y precios exorbitantes. Se me revolvió el estómago. Sabía que esto no era solo una cena, era un espectáculo, y me habían llamado para presenciarlo. Llegué al restaurante, sintiéndome desaliñada a pesar de mis esfuerzos, un marcado contraste con el elegante ambiente. Clara ya estaba allí, esperando en una mesa de caoba pulida, una imagen de radiante felicidad. Llevaba un impresionante vestido verde esmeralda que realzaba sus ojos, y su anillo de compromiso, un diamante de gran tamaño, brillaba bajo la tenue luz. Su rostro se iluminó al verme, y se levantó, corriendo a abrazarme con cariño. «Arthur, lo lograste», exclamó con una voz llena de genuino cariño. «Te ves cansado, pero me alegra mucho verte». Me apretó la mano. Su alegría era palpable. Por ese breve instante, en medio de su pura felicidad, mis ansiedades casi se disiparon. Casi. Entonces Leo apareció por detrás de ella, probablemente después de haber estado en el baño o quizás haciendo una entrada triunfal. Era, como era previsible, la imagen de una perfección digna de una revista. Su traje, un gris marengo a medida, le sentaba como una segunda piel, y su corbata de seda estaba anudada con una precisión natural. Irradiaba un aura de poder calculado, un hombre plenamente consciente de la impresión que causaba. Extendió la mano, apretándola con firmeza, casi con agresividad, al cruzar su mirada con la mía. Había una fuerza calculada en su apretón de manos, una sutil afirmación de dominio que resultaba a la vez cautivadora e irritante. «Arthur», dijo con voz suave como la seda, «me alegra mucho que hayas podido acompañarnos. Bienvenido a San Francisco». Su sonrisa, como siempre, no llegó a sus ojos. La cena empezó bastante agradable, con Clara charlando animadamente sobre los detalles de la boda, con los ojos brillantes. Pero pronto, Leo, con sutileza y maestría, empezó a tomar las riendas de la conversación. Pidió una botella de Burdeos, rara y carísima, sin siquiera consultarnos, y luego se lanzó a un monólogo sobre la economía global, las últimas tendencias en finanzas descentralizadas y una intrincada jerga del mercado diseñada, sospeché, para excluirme deliberadamente. Hablaba con un aire de absoluta autoridad, como si cada palabra que pronunciaba fuera la ley. Intenté intervenir varias veces, hacer una pregunta u ofrecer una perspectiva diferente, pero él me desvió sin esfuerzo, volviendo con fluidez a su propia narrativa. Fue una demostración magistral de control conversacional que me hizo sentir como una intrusa indeseada en la cena de compromiso de mi hija. «Ya, sí». Luego vinieron las indirectas sutiles, los insultos calculados disfrazados de bromas cariñosas. Se recostó en su silla, con una sonrisa burlona en los labios. «¿Sabes, Arthur?», dijo, dirigiéndose a mí directamente por primera vez en 10 minutos. «Clara me dijo que todavía usas chequera. Una chequera física. Casi me desmayo. Hacía años que no veía una fuera de un museo». Soltó una risita baja y condescendiente. Clara, completamente ajena, rió entre dientes a su lado, apoyándose en su brazo. «Ay, papá, qué anticuado eres». Leo se divirtió muchísimo. Dijo que era encantadoramente arcaico. Las palabras, aunque envueltas en humor, me dolieron. Mi chequera, el mismo instrumento con el que le había dado $50.000, era ahora un símbolo de mi atraso, algo digno de burla. Y Clara, mi hija, se reía conmigo. Era una humillación sutil pero contundente, aplicada con precisión quirúrgica. «Arthur, qué suerte tienes de tener a Leo», continuó Clara, con los ojos abiertos de admiración al mirarlo. «Es increíblemente inteligente. Entiende cosas que yo ni siquiera puedo comprender. Me está enseñando muchísimo sobre el mundo». Apreté la mandíbula. «¿Afortunada?».
afortunada de tener un hombre que me humillaba sutilmente, usando mi dinero para financiar una boda que ni siquiera podía cuestionar. La ironía era amarga, un sabor metálico en la boca. Forcé una sonrisa forzada, incapaz de responder, atrapada entre la furia y la desesperada necesidad de guardar las apariencias por el bien de Clara. El resto de la comida transcurrió de forma similar. Leo, la corte, Clara, disfrutando de su gloria reflejada, y yo, un observador silencioso y efervescente. Cuando el camarero finalmente presentó la cuenta, era un grueso folio de cuero, lo que indicaba la astronómica suma que contenía. Instintivamente, busqué mi billetera. «Déjame esto», ofrecí, un reflejo nacido de la responsabilidad paternal y el deseo de contribuir. Leo me despidió con un gesto imperioso de la muñeca. «Tonterías, Arthur. Yo invito». Sacó una elegante tarjeta American Express negra, no la típica platino ni oro, sino la legendaria tarjeta Centurión, que se rumoreaba era solo para invitados con una fortuna astronómica. La puso sobre la mesa con un gesto florido, una gran muestra de su destreza financiera. «Claro que puedo permitírmelo», dijo, bajando la voz a un tono casi amenazante, y sus ojos se encontraron con los míos. En ese momento, la crueldad calculada fue inconfundible. Fue un golpe directo, un recordatorio del préstamo, una amenaza velada envuelta en una ostentación de riqueza. Era como si dijera: «Me prestaste dinero, anciano, pero todavía soy infinitamente más rico y más poderoso que tú». Sentí una furia fría crecer dentro de mí, hirviendo a fuego lento. Apreté los puños bajo la mesa. Ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de respeto, de dignidad, de un hombre que me desmantelaba sistemáticamente delante de mi propia hija. Afuera del restaurante, el aire fresco de San Francisco no logró calmar mis emociones. Clara me rodeó con el brazo, aún con el rostro sonrojado de felicidad. Leo, tras llamar a su Tesla con un toque en su teléfono, la atrajo hacia sí, rodeándola con el brazo por la cintura. Se inclinó y la besó tiernamente en los labios, la viva imagen de su cariño. Fue una exhibición pública, cuidadosamente preparada para mi beneficio, una última vuelta de hoja. Se aseguraba de que viera su triunfo, su completo dominio sobre mi hija. Mientras los observaba, una certeza profunda y aterradora se apoderó de mi mente. Las dudas persistentes, la vaga inquietud, las corazonadas, ya no eran vagas. Leo Sterling no era solo un hombre manipulador, era peligroso. Y algo iba terriblemente mal. Ya no tenía meras sospechas, tenía una convicción que me conmovió profundamente. Si te cautivó esta historia, sigue viéndola para descubrir el verdadero alcance del engaño de Leo. No olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para seguir este viaje hasta el final. La rabia que sentí después de cenar con Leo no disminuyó. En cambio, se agudizó hasta convertirse en una fría y decidida resolución. De vuelta en mi estéril habitación de hotel, dormir era imposible. Mi mente corría a 1000 por hora, alimentada por la amargura de la humillación pública de Leo y la aterradora certeza de que Clara corría grave peligro. Las palabras de Eleanor, «La verdad es más importante que la comodidad», resonaban implacablemente en mis oídos. El tiempo de la vaga inquietud había terminado. Era hora de encontrar la verdad, por incómoda que fuera. Abrí mi portátil. La pantalla brillante era un faro en la habitación en penumbra. Mis dedos, ligeramente temblorosos, revolotearon sobre el teclado. Primero, una simple búsqueda. Criptomoneda de Leo Sterling. Los primeros resultados fueron justo lo que esperaba. Elegantes perfiles de LinkedIn, blogs tecnológicos optimistas, artículos que mencionaban su supuesto ascenso en el mundo de las criptomonedas. Todo parecía perfectamente legítimo, pulido y profesional, como el propio Leo. Pero sabía que no debía fiar de las apariencias. Empecé a investigar más a fondo, analizando cada detalle, cruzando nombres y direcciones. Encontré el registro de una de sus supuestas empresas de inversión, una dirección corporativa. El corazón me latía con fuerza al copiarla y pegarla en un servicio de mapas. Me quedé sin aliento al ver el resultado. Una tienda de UPS, un buzón escondido entre una tintorería y una tienda de donuts, un apartado de correos disfrazado de sede corporativa, la primera grieta en la inmaculada fachada. Se me heló la sangre.
No era solo un paso en falso, era un engaño deliberado. Recordé los documentos impecables que me había enseñado, los que detallaban sus millones. ¿Podrían ser todos falsos? Con una nueva oleada de adrenalina, escribí una nueva búsqueda, más audaz y directa. Estafa de Leo Sterling. Los resultados cambiaron de inmediato. Los primeros enlaces eran inofensivos, pero entonces un titular me llamó la atención. Algo sobre una demanda civil. Hice clic con el corazón latiéndome con fuerza. La página cargó, revelando un documento del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles. El nombre de la demandante no era clara, pero el del demandado era sorprendente. Harold James Kensington, también conocido como Leo Sterling. Se me encogió el estómago. Harold James Kensington. Así que Leo Sterling ni siquiera era su verdadero nombre. Estaba usando un alias. Era la verdad. El documento detallaba una demanda civil. Los cargos eran contundentes. Malversación de fondos, robo de identidad, fraude de inversión. Me temblaban las manos al desplazarme hacia abajo, devorando cada palabra. La demandante, una mujer llamada Sarah Jenkins, afirmaba que Harold James Kensington la había estafado con los ahorros de toda su vida, prometiéndole ganancias increíbles en un plan de inversión en criptomonedas que nunca se materializó. Según el documento, él había aprovechado su relación romántica para ganarse su confianza. Amplié mi búsqueda, usando fraude de Harold James Kensington y combinándolo con varias ciudades. Se abrieron las compuertas. Caso tras caso, víctima tras víctima. Sophie Miller, de Seattle, 180.000. Chloe Kim, de San Diego, 95.000. Emily Davis, de Miami, $240.000. Los nombres, las ciudades, las sumas cambiaban, pero el patrón era escalofriantemente idéntico. Se dirigía a mujeres jóvenes y exitosas, a menudo de 20 y tantos o 30 y pocos años, a través de aplicaciones de citas de alta gama. Las cautivaba con su actitud refinada, sus historias de riqueza en criptomonedas y sus promesas de un futuro de ensueño. Actuaba con rapidez, orquestando un romance fulgurante, proponiéndoles matrimonio con un anillo de compromiso de aspecto caro. Luego, una vez establecida la confianza, las convencía de invertir sus ahorros o incluso pedir préstamos en sus proyectos de criptomonedas con alta rentabilidad garantizada. El dinero desaparecía, y él desaparecía poco después, dejando un rastro de corazones rotos y cuentas bancarias vacías. Mientras me desplazaba por la página, surgió un detalle horroroso. Fotografías. Cada expediente judicial, cada artículo periodístico, contenía una foto de la víctima con Leo, o Harold, o como se llamara en ese momento. Y en cada foto, la mujer llevaba un anillo de compromiso. Y no era solo un anillo de compromiso, era el anillo de compromiso, idéntico al de Clara. El mismo corte, el mismo engaste, el mismo tamaño. Un símbolo de una mentira masiva. No solo usó el mismo modus operandi, usó los mismos accesorios. Me invadió una oleada de náuseas. Clara no era nada especial para él, solo era la última víctima. Mis $50.000, dinero por el que había trabajado toda mi vida, eran solo una gota más en su océano de ganancias ilícitas. Pasé las siguientes 4 horas en un estado frenético, casi febril, imprimiendo todos los documentos que pude encontrar. Expedientes judiciales, artículos de prensa sensacionalista local e informes de investigación en línea, testimonios de víctimas, incluso viejos informes policiales que, debido a diversas lagunas legales o falta de pruebas concretas, no habían conducido a un procesamiento completo. La pila de papeles crecía en el pequeño escritorio del hotel, un testimonio contundente del régimen de terror de Leo Sterling. Descubrí que había usado al menos 3 apellidos diferentes: Sterling, Kensington e incluso un caso de Sr. Thorne. No era solo un estafador, era un camaleón, adaptando su imagen a cada nueva víctima. Este patrón también revelaba una especialidad escalofriante. A menudo encontraba maneras de sacarles dinero no solo a las mujeres, sino también a sus familiares, explotando sutilmente los lazos familiares y el instinto protector, como había hecho conmigo. Era un maestro de la manipulación, aprovechándose de la confianza y el amor. Finalmente,
Enterrado en un foro archivado para víctimas de fraude, encontré un enlace a un perfil psicológico, elaborado por un investigador privado que participó en uno de los casos anteriores. Presentaba una imagen aterradora. Un individuo muy inteligente con un trastorno narcisista de la personalidad clásico y fuertes tendencias sociopáticas. Encantador, carismático, completamente carente de empatía, impulsado únicamente por la codicia y una necesidad de control y admiración. Veía a las personas como herramientas, sus emociones como palancas que accionar. Al amanecer sobre la bahía de San Francisco, proyectando una luz tenue y fría sobre mi habitación de hotel, me senté entre las imponentes pilas de papeles, sintiendo una profunda y aterradora comprensión. El hombre con el que Clara estaba a punto de casarse, el hombre al que le había prestado dinero, no solo estaba equivocado, era un criminal profesional, un depredador y un monstruo. Y ahora tenía en mis manos la prueba irrefutable que podía desenmascararlo. El consuelo se había esfumado, reemplazado por una verdad devastadora e innegable. La fría luz del amanecer no trajo paz, sino una feroz urgencia, la mañana de San Valentín. El día en que Clara debía ser colmada de amor, no confrontada con una cruda verdad. Me dolía el corazón, sabiendo el dolor que estaba a punto de infligirle, pero la alternativa, permitir que se casara con un sociópata, era impensable. Recopilé todas las pruebas que había reunido en un único y completo correo electrónico, adjuntando los documentos judiciales, los artículos, las fotos. Luego, respirando hondo y reconfortándome, llamé a Clara. Su voz, al responder, era alegre, rebosante de alegría preboda. «Arthur, feliz día de San Valentín. Estaba a punto de llamarte. Leo me envió unas flores preciosas y estamos desayunando en la cama. ¿No es maravilloso?» Su inocente felicidad me retorció el estómago, pero tenía que ser fuerte. «Clara, cariño», comencé, con voz controlada, intentando calmar la tormenta que se avecinaba en mi interior. «Hay algo muy importante que necesito decirte. Se trata de Leo». La alegría en su voz se quebró al instante. «¿Y qué hay de Leo?», preguntó, con un hilo de sospecha ya incipiente. «Vino a verme, Clara. Me pidió $50.000. Dijo que le habían congelado los bienes, que necesitaba el dinero para el Fairmont, para hacer el pago inicial». Hice una pausa para asimilar la revelación. Mintió. No le congelaron los bienes. No es quien dice ser. Un silencio se extendió por la línea, pesado y cargado de incredulidad. Luego, una risa aguda e incrédula. «¿Qué? Arthur, ¿de qué estás hablando? ¿Te sientes bien? ¿Por qué dirías algo así? ¿Por qué mentirías?» Su voz se intensificó, con un tono defensivo acentuándose. «Intentas arruinar mi felicidad, ¿verdad? Nunca te cayó bien, ¿verdad?» «No, Clara, no miento. Yo no te haría eso», supliqué con la voz tensa por la emoción. «Tiene un caso judicial en su contra en el condado de Los Ángeles por fraude. Ha robado dinero a otras mujeres. Mujeres con las que estuvo comprometido. Una de ellas se llama Sophie Miller. Puedes buscarlo, Clara. Te envié un correo electrónico con todas las pruebas. Adjunto todo». Antes de que pudiera decir nada más, oí un crujido, una exclamación apagada, y entonces la voz de Leo, más fría que nunca, me interrumpió. Debió de arrebatarle el teléfono. «Arthur, ¿qué significa esto? ¿Difundir mentiras maliciosas el día de nuestra boda?» «Leo, eres un fraude. Harold James Kensington. Ese es tu verdadero nombre, ¿verdad? Tengo los documentos judiciales. Sé de Sophie Miller, Chloe Kim y Emily Davis. Los anillos idénticos. Las direcciones falsas de las empresas. Todo». Mi voz, aunque temblorosa, era firme. Se burló, con una calma escalofriante. «Información obsoleta, Arthur. Viejos rumores. Me exoneraron de todas esas acusaciones falsas. Fue una campaña de desprestigio de un ex socio descontento. Todo sin fundamento. Te dije que mis activos estaban bajo revisión regulatoria. Eso es todo. Creí que eras un hombre discreto. Has traicionado mi confianza y, aún más importante, la de Clara». Entonces, la voz de Clara volvió a sonar, pero esta vez áspera, rota, entre sollozos. «Arthur, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste creer estas cosas horribles? El día de mi boda. ¿Es porque no soportas verme feliz?
¿Porque no puedes aceptar que estoy madurando y siguiendo adelante? Intentas sabotear mi boda. Clara, por favor, mira el correo. Las fotos de él con otras mujeres, todas con anillos iguales al tuyo. Los documentos judiciales. Está todo ahí. Es un estafador, cariño. Te va a hacer daño. Mi súplica era desesperada, una herida abierta. ¡No! ¡No te creo! ¡No quiero ver tus mentiras!, chilló, con la voz llena de lágrimas y furia. «No vengas a mi boda, Arthur. No eres bienvenido. Has preferido creer mentiras antes que la felicidad de tu propia hija. No te quiero allí». La comunicación se cortó. El silencio que siguió fue ensordecedor, más denso que cualquier otro que hubiera experimentado. Mi propia hija, prohibiéndole ir a su boda. El rechazo fue un golpe físico, un dolor más profundo que cualquier insulto que Leo hubiera proferido. Sin embargo, la convicción permaneció. No la dejaría caer en esa trampa. Prohibido o no, iría a San Francisco. Tenía que hacerlo. Abordé el primer vuelo disponible, cargando no solo mi determinación, sino también una pequeña caja de terciopelo. Dentro, sobre un cojín de seda, había un exquisito collar de Cartier, una pieza atemporal que había elegido para Clara meses atrás, antes de que comenzara esta oscuridad, un símbolo de mi amor eterno. Era un vínculo tangible con la hija que conocía, la que esperaba salvar. Al llegar al Fairmont, la imponente fachada, símbolo habitual de elegancia, parecía ahora el escenario de una tragedia. Recorrí el opulento vestíbulo con el corazón latiendo con fuerza, una mezcla de esperanza y temor. Al llegar a la entrada del salón principal, donde sin duda se celebraría la ceremonia, me quedé paralizada. Allí, sobre un caballete, había una foto mía tamaño póster. Mi rostro, captado desde un ángulo poco favorecedor, me fulminaba con la mirada. Debajo, en letras austeras y negritas, había un texto que me retorció el corazón. Prohibida la entrada. Arthur Bennett a petición de los novios. Un corpulento guardia de seguridad, vestido con un elegante traje negro, se adelantó. «¿Señor Bennett? Lo siento, señor, pero no tiene permiso para entrar». Su tono era cortés, pero su postura era inflexible. Se me cortó la respiración. Leo. Esto era obra suya. Una humillación final y calculada, diseñada para aislarme públicamente, para cortar mi conexión con Clara por completo. Quería asegurarse de que todos supieran que no era bienvenido. Se aseguraba de que su control fuera absoluto. Miré el póster y luego la caja de terciopelo que tenía en la mano. ¿Qué sentido tenía? No la usaría, no la apreciaría. Ahora no. Con un profundo suspiro, coloqué la caja de Cartier con cuidado en la mesita junto al cartel de exclusión. La dejé allí, testimonio del amor de un padre, rechazada. La desesperación era abrumadora, pero rápidamente se transformó en una ira fría y profunda. Creyó haber ganado, creyó haberme eliminado, pero me había subestimado gravemente. Di media vuelta y salí del Fairmont. Ya tenía el teléfono en la mano. Pedí un taxi y le di la dirección. La sucursal más cercana del Chase Bank. Mi ira ya no era una furia ardiente. Era una determinación fría y firme. Puede que me hubiera excluido de la boda, pero aún podía cortarle su principal fuente de financiación. Ese cheque de $50.000. Era hora de cancelarlo. Salí de la sucursal del Chase Bank con un recibo de confirmación impecable en la cartera. El cheque de $50.000 había sido cancelado. Una victoria pequeña y sombría, pero una victoria al fin y al cabo. Al regresar a mi habitación de hotel, la triste satisfacción se mezcló con una profunda tristeza. Sabía que la boda estaba a punto de derrumbarse, y con ella, el mundo cuidadosamente construido de Clara. Mi teléfono, que había estado prácticamente en silencio durante el viaje en taxi y la visita al banco, vibró de repente con una avalancha de mensajes. El primero era de Robert, un primo lejano de Clara que sabía que asistiría a la boda. «Hermosa ceremonia», decía, seguido de una foto de Clara caminando hacia el altar, radiante, ajena a todo. Sentí una punzada de arrepentimiento, pero la rechacé. Era por su bien. Entonces llegó un nuevo mensaje, esta vez de un número desconocido. «La terminal de pago del Fairmont no funciona. La banda no cobra». Me dio un vuelco el corazón. Fue rápido. Luego otro. «Fotógrafo exige dinero por adelantado. Dice que no les han pagado el contrato». Y otro. «Parece que Leo ha visto un fantasma
intentando calmar a la florista. Casi podía verlo, desarrollándose con vívidos y agonizantes detalles. La boda de cuento de hadas, meticulosamente planeada y financiada por mi contribución involuntaria, se estaba desmoronando. Leo, el orquestador, afable y seguro de sí mismo, habría presentado su tarjeta American Express negra con un gesto, esperando que se procesara sin problemas. Pero, al haber perdido los $50.000 míos, y probablemente sin otra fuente legítima de fondos, la tarjeta habría declinado. Las sonrisas corteses de los vendedores se habrían endurecido, reemplazadas por exigencias de pago. La música se habría detenido bruscamente. Los fotógrafos habrían bajado las lentes. Caos. Su encanto practicado, su imagen cuidadosamente construida, se habrían derrumbado bajo la presión. Me lo imaginé, culpándome, sin duda, por arruinar su día perfecto, gritando, agitándose, su verdadera cara finalmente expuesta a la vista de todos. Mi teléfono vibró de nuevo, un bombardeo incesante, llamadas perdidas, docenas. Las conté, subiendo, 20, 35, 50. Sobre todo Leo. Su foto de contacto, una imagen de su rostro engreído y atractivo, dominaba la pantalla. Entonces, entre sus repetidos intentos, empezó a aparecer otra foto de contacto. Clara. Se me encogió el corazón. Escuché los mensajes de voz de Leo, cada uno de ellos un descenso a la desesperación. Los primeros eran confiados, casi molestos. Arthur, esto es muy poco profesional. Llámame de inmediato. Es un simple malentendido. Luego, se volvieron más frenéticos. Arthur, esto no tiene gracia. El banco... Hay un problema. Es temporal, te lo aseguro, pero necesito que devuelvas el dinero. Por favor, Arthur. Empezaron las amenazas. Te arrepentirás de esto, Arthur. Clara nunca te lo perdonará. Y finalmente, una súplica cruda y desesperada, sin ninguna pretensión. Arthur, por favor. No sé qué hacer. Necesito ayuda. Todo se está desmoronando. Llevaba 73 llamadas perdidas cuando mi teléfono volvió a vibrar. Llamada 74. Era Clara. Contesté, preparándome. Su voz, cuando llegó, fue apenas un susurro, entrecortada y débil, ahogada por las lágrimas. Papá, papá, por favor, vuelve. Leo lo confesó todo. Una oleada de alivio, tan potente que casi me dobla las rodillas, me invadió. Ella lo sabía. Por fin lo sabía. ¿Clara? ¿Estás bien? No. Sollozó. No estoy bien. Tenías razón en todo. Los juicios, las mentiras, las otras mujeres, todo. Él me lo enseñó. Me enseñó el correo electrónico. Simplemente se derrumbó. Dijo que lo sentía. Dijo que no sabía qué más hacer. Ay, papá. Su voz se fue apagando entre nuevas lágrimas. Ya voy, cariño, dije con la voz cargada de emoción. Voy para allá. Se me ocurrió una idea. Pero no voy a pagar nada, Clara. Ni el local, ni los vendedores, nada. ¿Entiendes? Lo entiendo, susurró. Solo quiero que estés aquí. 3 meses después. Era un fresco día de otoño en Brooklyn cuando Clara regresó. Estaba en mi puerta, con 2 maletas desgastadas a sus pies. Un marcado contraste con el equipaje de diseño con el que había viajado. Estaba demacrada, con los ojos ensombrecidos, pero había una nueva fuerza en su mirada, una determinación ganada con esfuerzo. Parecía frágil, pero resiliente. Cayó en mis brazos, sollozando desconsoladamente. Lo siento mucho, papá. Lo siento muchísimo. Estaba tan ciega. Se llevó casi todo. Sus palabras, entre lágrimas, confirmaron mis peores temores. La había exprimido hasta dejarla seca, igual que a los demás. Esa noche, mientras permanecíamos en silencio, con la fotografía de Eleanor sobre la repisa de la chimenea, el noticiero nocturno se encendió. Un rostro familiar llenó la pantalla, ya no refinado ni arrogante, sino demacrado y derrotado. La foto policial de Leo Sterling. Lo habían arrestado. La voz del reportero anunció que enfrentaba múltiples cargos de fraude, por un total de más de $2 millones en varios estados. Clara jadeó mirando la pantalla. ¿Más de 2 millones? ¿Otras mujeres? Le tomé la mano y se la apreté suavemente. Sí, cariño. No fuiste su única víctima.
También estuvieron Sophie Miller, Chloe Kim, Emily Davis y muchas más, me imagino. Un fuego frío y firme se encendió en los ojos de Clara. La ingenua y desconsolada futura esposa había desaparecido, reemplazada por una mujer que buscaba justicia. Testificó ante el gran jurado con voz clara e inquebrantable al relatar el engaño de Leo. Su testimonio fue fundamental para construir un caso sólido en su contra. Semanas después, se dictó el veredicto. Leo Sterling, o Harold James Kensington, se enfrentaba a entre 15 y 20 años de prisión. La justicia, lenta y dolorosa, finalmente había prevalecido. Nos sentamos juntas en mi sala, mientras el silencioso zumbido de nuestro dolor compartido daba paso lentamente a una esperanza naciente. Clara, aunque con cicatrices, se reconstruía, volvía a trabajar, ahorraba, reconstruía su vida, paso a paso, con valentía. Miramos la fotografía de Eleanor. Su serena sonrisa parecía aprobarla. La verdad había sido angustiosa, el camino hacia la justicia, arduo, pero lo habíamos recorrido juntas. Y ahora estábamos listas para reconstruir, más fuertes y sabias, sabiendo que algunos lazos, forjados en el amor y puestos a prueba por la traición, nunca podrían romperse del todo.